Entonces, vamos a empezar a hablar hoy día de la planeación, ¿ya? Si ustedes recuerdan, las cuatro funciones básicas del administrador, ¿ya? ¿Cuáles son? Planeación, dirección, ¿qué más? Planeación, organización, dirección y control. Control. Y nos empezamos a preguntar justamente, ¿cuál es el papel del administrador en sí? ¿Cuál es la función que un administrador cumple? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo creen ustedes que es el rol que cumple un administrador? Es No me alguien que tomen, toma no me tomen lo que dice no me tomen lo que dice la pantalla así, en sus palabras. El gestor. Debe estar como atento a lo que se esté haciendo para ver si es que tiene algún inconveniente y deber reaccionar en caso de que Principalmente, ocurra algo. ¿ah? De que debe estar atento en caso de que ocurra algo para que pueda tener una reacción óptima, acorde al problema. O sea, Yo creo que, ay, sí, que debe ser una persona que busque la eficiencia dentro de su equipo de trabajo y buscar maneras de llevar esa eficiencia un paso más allá, de ser más eficiente aún. ¿ya? ¿Cuál más creen ustedes que debe ser el papel del administrador? ¿Se recuerdan qué fue lo que dijimos ayer, o sea, la clase anterior respecto al rol del administrador respecto a los accionistas? ¿Cuál es el rol del Generar administrador? mayores utilidades. Justamente, maximizar la riqueza del accionista. También es un rol del administrador. ¿Entienden? Entonces, el papel del administrador en sí es alguien que es capaz de, a través de sus acciones, coordinar a las personas. Recuerden que las organizaciones son formadas por personas. Y organizar, dirigir y controlar justamente que la empresa, que la organización vaya cumpliendo con su objetivo. Y ahí vamos a las funciones, que son las típicas. La planificación, la organización, la dirección y el control. Esas son las cuatro funciones básicas del administrador. ¿Vieron ustedes en Introducción a la Administración el modelo? Bueno, si vieron dentro de lo que era materia, vieron todo lo que eran los distintos escuelas de la administración. Pero había uno en particular que se utiliza mucho, que tiene que ver con los roles del administrador. ¿Recuerdan cuál eran eso, no? El modelo de... Minzenberg. El modelo de Mintzberg, ¿no es cierto? El modelo de Mintzberg, Henry Mintzberg. Y Henry Mintzberg hablaba de justamente los roles del administrador como tal. Y decía que habían, ¿cuántos roles? ¿Recuerdan? 10, creo. 10, correcto. Que estaban separados en tres grandes grupos, ¿no es cierto? ¿Cuáles eran esos tres grandes grupos? Me acuerdo que era uno interpersonal, ¿Ya? toma de decisiones, ¿Ya? y el otro no me acuerdo. Los roles informativos. Los roles interpersonales, los roles informativos y los roles de toma de decisiones. Esos eran los tres grandes grupos. Y decía, Mintzberg planteaba que del punto de vista interpersonal, el punto de vista de la relación, ¿entienden? De la relación tanto con los trabajadores como con los propietarios o con el entorno de la organización, el administrador podía tomar el rol de representante, el rol de líder o el rol de enlace. Desde el punto de vista de la información, de dar a conocer, de difundir, desde el punto de vista de difusión, Mintzberg planteaba que el administrador tenía un rol de monitor o vigilante, tenía un rol de propagador y tenía un rol de vocero. Los roles informativos eran fundamentales, ¿en qué sentido? En el sentido de que tienen que ver con cómo el administrador es capaz de bajar a sus colaboradores o bajar también al resto de la empresa las decisiones que toma la alta gerencia. Y no necesariamente, ojo, que no necesariamente el administrador es siempre la alta gerencia. ¿En qué sentido? De que, recuerden también algo que vimos en la última clase, que la administración está en todo sentido, en todas partes.
Entonces, por ejemplo, en una planta, supongamos en una planta hay un jefe, hay un capataz, y ese capataz funciona como administrador. ¿Por qué? Porque tiene que administrar justamente a los trabajadores de esa planta, y él cumple funciones. Quizás no toma decisiones, quizás no define estrategias, quizás no define planes y programas, pero sí él tiene un rol informativo súper importante que tiene que ver con cómo traspasa a sus trabajadores directos, a sus dependientes directos, las decisiones que toman la alta gerencia. ¿Entienden? Un gerente general tiene que traspasar a sus gerentes de área y a su vez que ellos traspasen a los distintos miembros de la organización las decisiones que toma el directorio asociado al funcionamiento de la empresa. Entonces, el rol de difusor, ¿ya? De propagador es súper importante. El rol de portavoz también es dar a conocer lo que hace la empresa. Y el rol de monitor también es estar pendiente de qué es lo que el resto de los miembros de la organización están o les preocupa como tal, y llevarlo justamente a la alta gerencia o a los niveles más arriba, no necesariamente a la alta gerencia. Recuerden que todo esto tiene que ver con una estructura piramidal sobre la cual vamos subiendo en torno al funcionamiento de la organización. Y Midler también habla de los roles de toma de decisiones, ¿ya? Y esos 4 roles de toma de decisiones tienen que ver con el rol de emprendedor, de manejador de problemas, de asignador y de negociador. El rol de emprendedor obviamente es de llevar adelante la tarea, de realizarla como tal. El rol de manejador de problemas tiene que ver con cómo es capaz de solucionar al momento de tomar las decisiones, cómo es capaz de ir solucionando los distintos escollos, obstáculos que se van formando en el desenvolvimiento de la organización. El rol de asignador tiene que ver justamente con la asignación de recursos. O sea, yo tomo decisiones, ¿para qué? Para decidir a dónde van los recursos que se tienen que utilizar. Y el rol de negociador, que termina siendo fundamental, es cómo soy capaz de llevar adelante la relación con el resto de la organización, con todo el resto de la organización, para poder cumplir las tareas de la empresa, y cómo soy capaz de equilibrar las necesidades, los deseos de un grupo de personas con respecto a las necesidades y deseos del otro grupo de personas o del resto de la organización, ¿ya? En ese sentido, el administrador, aparte de tener esos roles, requiere una serie o un conjunto de lo que llamamos unas competencias generales, ¿ya? Que son un conjunto de conocimientos, habilidades, conductas, actitudes, ¿ya? Que una persona que cumple el rol de administrador tiene que poseer para poder ser efectivo, no solamente en un puesto de alta gerencia, sino que en una serie de distintos puestos y en toda clase de organización, ¿ya? ¿Recuerdan ustedes? Bueno, vámonos al cuento de lo que estamos formando o de lo que estamos haciendo como organización, podríamos decir, o sea, no como organización, como universidad, respecto al concepto de las competencias. Ustedes entienden, ¿no es cierto?, que en el desarrollo de papeles, sí, dígame. ¿Se refiere como a las habilidades blandas? Podríamos hablar que O son... sea, las habilidades como blandas de la administración. Correcto, justamente. O sea, nosotros lo que buscamos es que en el fondo haya dentro del concepto de la administración, haya una serie de habilidades del punto de vista general, ¿ya? Por eso se le habla del concepto de competencias generales, que permita establecer ciertas facilidades para las personas, ¿ya? Y esas facilidades son aquellas que este modelo de competencias generales, que en el fondo nos permiten conseguir una administración efectiva, ¿ya? Ojo, que no es solamente la competencia blanda, el ser empático, el ser comunicativo, no, o sea, las competencias blandas son parte importante de esto,
pero el modelo de competencias generales exige también tener ciertas competencias que no son propias de la persona, sino que también se tienen que aprender, ¿ya? Y ahí es que Es como la parte de gestión. correcto, pero no solamente, porque yo podría, por ejemplo, ser el mejor, yo puedo, no sé, pues imagínense a alguien que, ustedes que van a salir de la universidad y van a salir todos con promedio 6.5 en administración, en introducción a la administración, en recursos humanos, en todo. Pero supongamos que les falta, no sé, pues les falta la competencia de trabajo en equipo. Pueden saber mucho, pueden tener mucho conocimiento, saben aplicar, se saben el modelo de liderazgo desde el modelo de Ikigai, pasando por el modelo de liderazgo transaccional, pasando por, si se conocen todo ese tema, se conocen todos los modelos, pero no tienen la capacidad de trabajar en equipo. ¿Creen ustedes que van a poder ser hoy día, ojo, que estamos hablando hoy día en el modelo actual, van a ustedes ser capaces de ser exitosos, o ser más que exitosos, ser efectivos? Puede que sí, como puede que no. Hay un como cierto nivel de duda respecto de si se pueden hacer las cosas o no, pero generalmente tendemos a que el trabajo en equipo sea fundamental. ¿Conocen ustedes alguna área donde el trabajo, o alguna área profesional, donde el trabajo en equipo no sea fundamental? No. Ninguna, ¿no es cierto? ¿O hay alguna? Yo creo que debe haber alguna, ¿sí? Siempre hay Es alguna. que sí o sí hay una como relación entre los trabajadores, así que eso ya es trabajo en equipo. Digamos, alguna persona de menor nivel en el trabajo, de importancia, debe de recibir no sé, unos papeles, unos documentos de la otra persona, y ya eso es trabajo en equipo, porque si uno no avanza, el otro automáticamente no tiene cómo seguir con su trabajo. Así que de cierta forma ya es trabajo en equipo, aunque no tengan tanta relación o tanta comunicación. Correcto. Siempre va a haber, quieras o no, en toda organización siempre vamos a tener un cierto nivel de trabajo en equipo. O sea, porque uno no trabaja solo. Incluso, pongamos una pyme. Una pyme de 3 personas. Es decir, el dueño de la pyme y 2 trabajadores más. ¿Creen ustedes que puede no haber trabajo en equipo, aunque sean 3 personas? Tiene que haber trabajo en equipo. ¿Entienden? Porque falta el dueño, ¿y qué va a pasar con el resto? O si no están bien definidos los roles como tal, ¿qué es lo que se requiere? ¿Entienden? En el quehacer cotidiano de todas las personas y empresas, se utilizan muchas clases de competencias, siempre, ¿ya? Algunas que son necesarias para todo tipo de actividades, y otras justamente que son las competencias gerenciales, que tienen que ver justamente con aquellos empleos que requieren una responsabilidad gerencial, ¿ya? Y vamos a hablar en este concepto, vamos a hablar de 6 competencias generales claves para conseguir una administración efectiva, competencias que son necesarias, fundamentales, ¿ya? Vamos viendo. La primera, básica, ¿no es cierto? La comunicación. Y acá tiene que ver con 3 aspectos. Hay una comunicación formal. ¿Qué entienden ustedes por comunicación formal? Las palabras que se utilizan al conversar con alguien es diferente. Hablar con un amigo o hablar con un profesor. Justamente. ¿Entienden? Esa comunicación formal, esa comunicación que tiene que ver con lo que transmito, ¿ya? Como tal, es fundamental. Pero también es importante la comunicación informal. Muchas veces, imagínense hoy día todo el tema con este tema del COVID y las vocerías y el cuento de lo que dice el ministro Mañalich y lo que dicen los otros ministros. Y cómo hoy día, por ejemplo, el tema de las redes sociales resulta fundamental respecto al tema de la comunicación formal e informal. Por ejemplo, nos están diciendo ya, vamos a volver a los malls, pero por otra parte sale el ministro del Interior diciendo que debiéramos evaluar el calendario electoral. ¿Qué significa eso? O sea, no entiendo. O sea, el presidente
el presidente plantea una, ¿cómo le dice? Una nueva normalidad y devolver progresivamente a la acción normal, específicamente por concepto de qué. O sea, hay un concepto que yo escuché el otro día y que me pareció muy, muy importante o casi fundamental como para entender qué es lo que está pasando y que tiene que ver con el temor o al virus o al temor a quedarte sin pega. ¿Se dan cuenta esa diferencia o no? O sea, más que diferencia, hay mucha gente que le tiene más miedo a quedarse sin pega, a quedarse sin trabajo, a quedarse sin ingresos, que el miedo a enfermarse. ¿Qué opinan ustedes de eso? ¿Es así o no? Yo me mantengo en mi postura respecto a este tema y Ajá. siempre lo he dicho, es el hecho de que muchas personas dicen que hay gran cantidad de personas que son súper inconscientes a la hora de querer salir y seguir con el trabajo, todo normal. Pero después cae la redundancia de esas personas salen a trabajar porque no reciben más dinero de ninguna otra institución que lo ayude o alguna persona buena y rica que lo ayude. No, ellos tienen ingresos gracias a ellos mismos. Claro. Entonces, llega a fin de mes, tienen que pagar cuentas, el tema de los colegios y ¿de dónde sacan el dinero? Tienen que seguir haciendo su vida, entre comillas, normal, tomando las medidas de igual forma, pero con ese miedo reducido de que se pueden contagiar de COVID, porque para ellos automáticamente su salud tiene menor importancia que quedar encalillado, discúlpeme la palabra. Entonces, no, tampoco ven que el gobierno en sí como que los respalda, de que estén tranquilos, qué sé yo, porque van a recibir ayuda de ellos. Nada, entonces, el otro día me puse a ver que en Argentina el presidente dijo que no se iban a pagar más el tema de la luz ni del agua, que las empresas que tuvieran como que tuvieran consecuencias con respecto al COVID, también lo iba a ayudar por si tuvieran pérdida en el ingreso y todo. Entonces, eso ya es un plan, pero acá no, pues acá tú te das cuenta que el presidente no quiere perder dinero, nadie de los empresarios quiere perder dinero y si hay que sacrificar vida, lo van a hacer. O sea, no sé si se trata de sacrificar vida, pero en el fondo el modelo económico que tenemos nosotros, que no es el modelo principalmente europeo, que tiene que ver también con el concepto del estado de bienestar, que ahora, si empezamos también, el de estado de bienestar fue el que tiene quebrado Europa en términos de ingresos, pero la capacidad de generar de ello es mucho mayor que la chilena como tal. O sea, nosotros somos un país que económicamente estamos entre los primeros, entre el índice de libertad económica, es un país bueno para emprender, existen garantías y todo el cuento, pero tampoco tenemos la capacidad productiva que tienen, por ejemplo, los europeos. O sea, los europeos son capaces de levantarse una y mil veces respecto a situaciones. ¿Por qué? Porque tienen una capacidad de producción distinta a lo que tiene la chilena del punto de vista tecnológico, del punto de vista no solamente, porque nosotros tenemos mucho recurso natural, todos dicen tenemos el cobre, pero no somos capaces de procesar el cobre. O sea, nosotros seguimos vendiendo el cobre, vendiendo lo forestal, vendiendo la pesca, vendiéndola como commodity. ¿Qué significa como commodity? Es decir, como producto en bruto. Pero no hemos sido capaces de generar condiciones como economía, y eso no solamente nos pasa en Chile, ojo, es un tema, es un concepto de Latinoamérica. No hemos sido capaces de generar condiciones como para poder trabajar sobre esos commodities y venderlos más procesados y ser capaces de agregarle valor. Porque al final eso es. ¿Qué es lo que hacen los chinos con el cobre que nosotros les enviamos? Le agregan valor y lo venden. Lo venden ya procesado. ¿Entienden? Profe, es que eso es lo que pasa, es porque, por ejemplo, con el tema del cobre y eso es porque si bien, o sea, nosotros tenemos la materia prima y todo, ¿para qué? Para los que son los dueños, los que pueden hacer algo realmente, es mucho más fácil tener la platita rápido en vez de sentarse a pensar, hoy, ¿qué podemos hacer con eso? Obviamente todos prefieren la manera fácil. Y, por ejemplo, ahora con el tema del virus se nota mucho y es algo que al menos yo y yo creo que la mayoría de los que ya somos adultos, nos dimos cuenta que es que en Chile la gente vive para trabajar, no trabaja para vivir. Acá la gente pospone muchas cosas, pospone su vida, por ejemplo, prefieren que comprarse cosas antes de viajar, antes de, por ejemplo, de aprovechar ese dinero en juntarse con los amigos.
muchas cosas. Acá la gente pierde las metas porque la plata, así como la sociedad chilena, es arribista. Entonces, ¿qué ven? Que el que más tiene, oh, mira, él tiene esto otro, y se enaltecen de muchas cosas materiales cuando en verdad lo que, por ejemplo, lo que importa es la cultura. Acá en Chile uno si ve, las personas que tienen más platas, disculpen la expresión, son los más cagados, son los que menos dan. Y eso es una realidad y todos vivimos en eso. Y si al final uno se pone a pensar y se da cuenta de lo que realmente nos está afectando ahora, es el egoísmo. ¿Por qué? Y eso se nota cuando el virus parte en Las Condes, pero el primer muerto está en Recoleta. Entonces son las injusticias de este país y eso es lo que se luchó durante muchos meses. ¿Y ahora qué? Todos volvieron a ser unos egoístas. Eso es lo que pasó, todos volvieron a su egoísmo. A Todo el mundo encasillar se como caballos de todo el carrera, mundo todos para se adelante nomás. el estallido social quedó quedó ahí en el limbo, porque al final, bueno, también, si entramos a hablar del estallido social, también hubo un par de simios que fueron capaces, que en vez de llevarlo, o sea, lo transformaron ¿en qué? Lo transformaron en destrucción, y ese fue un problema, porque en el fondo la gente empieza a desconfiar de eso, ¿entiendes? Entonces, al final, no termina siendo una... o sea, por ejemplo, yo converso con mi hija, le he contado, tengo dos hijas, una que estudia enfermería y otra que estudia Derecho. Y hay una que que en el fondo siempre discute conmigo, la de Derecho, respecto al tema del estallido social, justificando, como dice ella, ella y mi señora justifican la primera línea. Y yo le digo, lo que pasa es que no es esa cuestión como romántica, la primera línea ya está bien. Pueden ser gallos porque ellas han ido a marcha en Santiago, toda la marcha de la mujer y todo eso, y han dicho, no, o sea, que ellos nos están defendiendo de los carabineros, de los pacos, que además los pacos siempre no, son los que están ahí reprimiendo, y es verdad, o sea, muchas veces uno no entiende, por ejemplo, que los carabineros no se metan a las poblaciones, no se metan a atacar a los narcos, pero sí sean capaces a gente que está marchando primeramente pacíficamente, sin hacer mucho, sin hacer ningún tipo de destrozo, los empiezan a reprimir. Y eso es como una cuestión, no sé, es difícil de entender muchas veces, ¿ya? Y muchas veces no tiene defensa en términos de tratar de discutir frente a eso. Pero, por ejemplo, también hay que entender toda la destrucción, por ejemplo, de Plaza Italia. Ayer estaba viendo un reportaje en Canal 13 respecto a los negocios de Plaza Italia que están tratando de devolver, pero yo no sé cuánto les va a durar, porque va a pasar llegó el estallido, llegó la pandemia, va a salir la pandemia, pero puede que vuelva nuevamente el estallido. ¿Entienden? ¿Y qué va a pasar con esos negocios? Porque son gente que quiere trabajar, que necesita trabajar, justamente. Por ejemplo, unos bares que habían ahí, una óptica, no me acuerdo qué otro negocio más mostraban. El ejemplo más claro, la Fuente Alemana, o sea, ¿conocen la Fuente Alemana, no es cierto? Sí. La Fuente Alemana de Plaza Italia que tuvo que cerrar porque no tenía ingreso, y más encima después viene la pandemia y tuvo que cerrar la sucursal que tenían en Pedro Valdivia también, o sea, es como... tal como lo decía recién la María Jesús, hemos vuelto, o sea, vivimos en una sociedad egoísta, vivimos en una sociedad completamente egoísta, vivimos en una No solo eso, sino que vivimos en una sociedad que no tiene educación financiera, que no se educa sobre... Eso es lo otro. Y además, el modelo de crecimiento de Chile, el modelo de crecimiento económico que tuvo tanto éxito, porque no podemos negar que no tuvo éxito, sí, es verdad. O sea, nosotros hoy día nos comparamos con el resto de Latinoamérica respecto a los niveles de pobreza, respecto a los niveles de indigencia, respecto a los niveles de alfabetización, de cobertura de salud. El modelo siempre se basó principalmente en un concepto individualista, y segundo, en un concepto donde el Estado tenía el rol subsidiario. Es decir, se metía donde aquello de a los privados Profesor, no le es, disculpe, dígame, Elisa. tengo una duda. Respecto a lo que estaba usted comentando recién, el hecho de que la parte de la salud, el tema de la pobreza es menor a otros países, pero no necesariamente significa que sea, o sea, el área de salud cubra a todos, ¿cierto? No. Pero no necesariamente, ¿no? No. O sea, la mayoría, como, ¿no? No, lo que te digo es, por ejemplo, si tú miras, por ejemplo, los indicadores de pobreza con respecto al año 90,
Chile tiene indicadores de pobreza, que se logró disminuir la pobreza en más de en el año 90 teníamos cerca de un 43% de personas en la pobreza, y de ese 43 había como o sea, de la pobreza era bajo un cierto nivel de ingreso. De ese 43, me parece que era el 18-19% estaba en el borde de la indigencia. Hoy día tenemos indicadores de pobreza menores a 10%, de los cuales menos de un 5% está en indicadores de indigencia. O sea, esa de la población total. ¿Qué significa? Que tienes por lo menos un 40% de las personas que han logrado salir de la línea de la pobreza. La línea de la pobreza es, en el fondo, que corresponde principalmente al primer quintil de los ingresos del país, como tal. Sí. ¿Ya? Ahora, el tema de la desigualdad, o si empezamos a ver el índice Gini, sí, claramente, lo que muchas veces se plantea, el 10% más rico de Chile tiene el 90% de los ingresos y el 90% restante tiene el otro 10%. Eso es una realidad, no es tan exacto, ¿ya? Pero es una realidad como tal. Y lo que se tiene que hacer al respecto de eso, y que el Estado no ha hecho por años, es tratar de aplicar, o sea, de utilizar las herramientas que se requieren para la redistribución. ¿Y esas herramientas cuáles son? ¿Cuál es la principal herramienta de redistribución de la riqueza? Los impuestos. ¿Entienden? O sea, países, por ejemplo, como Dinamarca, que tienen indicadores de Gini mejores que Chile, y que tienen bajos niveles de pobreza, y Dinamarca, Suecia, Holanda, ¿qué tienen? Tienen tasas de impuestos a las personas sobre el 50%. En Chile la tasa de impuestos a las personas llega al 35-40%. ¿Entienden o no? No solamente las empresas. ¿Por qué? Porque entienden que las personas son las dueñas de las empresas. Entonces, la empresa tiene una tasa de impuestos relativamente baja, pero las personas que son las dueñas de la empresa y que reciben la utilidad de esas empresas son las que tienen las tasas de impuestos altas. Ahora, ¿qué es lo que hacen ahí? Hacen de que no sea la empresa la que se ve afectada, es decir, la empresa no se ve afectada con altos impuestos. ¿Por qué? Porque la empresa, se supone que la empresa es la que genera empleo. Y quieras o no, para poder tener una economía en crecimiento, necesariamente tenemos que tener niveles de generación de empleo que sean suficientes para eso. La que genera empleo es la que genera riqueza. Ahora, las personas que son dueñas de esas empresas, en la medida que obtienen utilidades, van pagando mayor impuesto. ¿Por qué? Porque sus ingresos son mayores. Pero ¿cuál es la ventaja que tienen esos países respecto al tema chileno? De que el gran problema en Chile tiene que ver con la cantidad de facilidades que existen para la elusión, no la evasión de impuestos. Y ahí hay que hacer esa diferencia. La elusión de la evasión. ¿Qué es la evasión de impuestos? La evasión es que se está cometiendo la infracción, y la elusión son otras medidas de buscar... La evasión, por ejemplo, si yo tengo un negocio y no doy una boleta, vendo y no doy una boleta, estoy evadiendo el impuesto al valor agregado, el IVA, por ejemplo. Estoy evadiendo, y eso es un delito. La evasión de impuestos es un delito. La elusión, como tal, es utilizar herramientas legales para poder... ¿Evitar el pago de impuestos? Evitar el pago de impuestos. ¿Entienden? Entonces... Es como cuando las empresas donan, ¿o no, profe? Es que la donación como tal está establecida en la ley. ¿Entienden? Por ejemplo, todo lo que pasó, porque si yo quiero donar, por ejemplo, y hay ciertas empresas que se pueden donar, por ejemplo, a corporaciones, a instituciones deportivas, por ejemplo, la Teletón permite donaciones, pero la reducción de impuestos es poco significativa en esos casos, no es tanto. O sea, por ejemplo, ponte, tú quieres donar, tienes 100 millones de pesos y vas a donar al deporte, o a cultura, ¿ya? Vas a donar 100 millones de pesos. De esos 100 millones de pesos, me estoy tratando de acordar cómo funciona el concepto de donaciones culturales, porque yo lo revisé en un momento cuando tuve que asesorar a una organización que estaban tratando de conseguir aporte. De esos, por ejemplo, si yo como empresa dono 100 millones de pesos, hay 50 millones de pesos que yo los puedo descontar directamente de la base de cálculo. Es decir, yo lo descuento como gasto. 50 millones los puedo descontar como gasto, y los otros 50 millones los puedo descontar 50 millones de la base de cálculo, 50 millones como gasto y 50 millones de la base de cálculo. Por ejemplo, si yo tengo, no sé, pues ingresos por 100 millones, y ingresos por 1000 millones, y doné 100 millones a una cuestión cultural,
mis ingresos no van a ser, yo voy a poder descontar esos 50 millones de gastos, es decir, voy a tener ingresos sobre 950. Y esos 950 voy a aplicar el impuesto a pagar de la empresa sobre los 950. ¿Ya? Y luego tengo eso me da el impuesto a pagar, y el otro 50% de la donación, un porcentaje de esa donación la puedo descontar de lo que tengo que pagar directamente. ¿Entienden? Por ejemplo, en la capacitación es el CENSE, la franquicia del 1% del CENSE, que es muy conocida, que se aplica mucho en las empresas, tiene que ver con que yo el gasto que ocupo en capacitar a mi empleado lo puedo descontar directamente de la base de impuestos, de lo que tengo que pagar. ¿Entienden? ¿Me explico, no? Sí, profe. Ah, ya. Sí, entiendo. Entonces, esas son como las medidas para el tema de la... Pero el tema de las donaciones es marginal respecto, porque además piense que en términos de la externalidad, ustedes que han visto economía, en términos de la externalidad, quieras o no, las donaciones generan un cierto nivel de externalidad positiva. ¿Entienden? Ahora, si nos vamos al tema del equilibrio y cualquier tipo de impuesto te genera un desequilibrio en términos de tu modelo de oferta-demanda. Pero sí genera una externalidad positiva respecto a las donaciones respecto a ese tema. Pero, por ejemplo, hay otras formas de ilusión, o que habían, por ejemplo, la más conocida, era cuando tú en vez de cobrar como persona, que los impuestos de las personas siempre terminan siendo más altos, depende de cuánto más ganes. Si tú ganas, por ejemplo, sobre 100 millones de pesos, sobre 40 millones de pesos mensuales, tu tasa de impuesto es de un 40% de eso, versus, por ejemplo, si tú ganas menos, vas pagando menos, que muchas personas, en vez de hacer, por ejemplo, los rostros de televisión, ya los jugadores de fútbol ya no pueden desde la aplicación de la sociedad anónima deportiva. Pero, por ejemplo, los rostros de televisión, en vez de ser contratados, son contratados por un mínimo de sueldo, y toda la otra diferencia la hacen a través de empresas. Entonces, la empresa, es como impuesto de la empresa, entonces la empresa paga el impuesto del 25%, que hoy día es el impuesto el global complementario, el impuesto a la renta, perdón, no global complementario, el 25%. En cambio, si esos mismos ingresos los tuvieran como personas naturales, tendrían que pagar el global complementario, que en su caso llegaría al 40%. Esa es una ilusión legal, y eso pasa, ¿entienden? Los futbolistas, por ejemplo, o lo que pasó con Sampaoli, conocen a Sampaoli, ¿no es cierto? Me imagino. Sampaoli tenía un sueldo por la NFP, pero lo otro era todo otra vez facturado a través de una empresa que él tenía por el tema de derechos de imagen. Y otro que además le pagaban directamente al extranjero en la isla, me parece que en las Caimán, no sé dónde era que tenía cuenta. Entonces, todo eso es ilusión. Todo eso, ¿con qué fin se hace? Y no se hace solamente en Chile, sino que en todas partes. Lo que pasa es que en Chile es casi conocido, pero no se ha podido, o sea, nadie le ha puesto nadie le ha puesto el cascabel al gato, nadie le ha puesto el palo al gato, nadie le ha puesto el cascabel al gato respecto de modificar esas cosas, ¿entienden? O sea, ¿qué es lo que pasó, por ejemplo, con todo este tema de las boletas en la política? Era, claro, como en la política tú puedes donar, no puedes, primero por el tema de la política, del gasto del aporte a los partidos políticos, o a las campañas políticas, no eran descontables de impuestos. Entonces, si yo decidía aportar a una campaña política, no podía descontarlo como gasto, era gasto rechazado. Entonces, ¿qué empezaron a inventar? Empezaron a inventar el tema de, oye, no, de tal político, o los hijos de tal político, me hicieron un informe no sé, pues acerca de la crisis económica mundial. Claro, entonces, como yo como empresa lo compro porque me interesa tener eso, y lo compré en 50 millones de pesos, un informe casi copiado de internet. Pero esos 50 millones de pesos sabemos que no fueron para pagar ese informe, sino que fueron a la campaña política de tal personaje. ¿Entienden? Eso, bueno, eso por lo menos la Fiscalía y Impuestos Internos empezó a investigarlo. El CERVEL, más que nada, no fue el Impuesto Interno, el CERVEL lo encontró como tal y empezó a ver los gastos que estaban, los aportes que se estaban haciendo, o sea, y se estableció como se tipificó como el delito de la boleta ideológicamente falsa. Porque claramente yo te estoy dando una boleta por un servicio que no te he prestado, porque en el fondo, claro, te puedo decir, sí, te presté el servicio, te entregué el informe, ya, ahí está el informe, toma.
pero ese informe no es un informe que primero que valga lo que tú planteaste. Ahora, ¿qué precio le pone uno? Eso ya depende, muchas veces no se puede meter en eso. Pero es un servicio como tal que no se entregó, pero por el cual la empresa, ese gasto, lo reconoció como gasto y lo descontó de impuestos. Y eso es elusión de impuestos. ¿Entienden? Entonces, ahí ya se tipificó el delito no como elusión, sino que como evasión, es decir, yo metí un gasto no reconocido, no aceptado, un gasto rechazado, ¿con el fin de qué? Con el fin de evadir directamente impuestos. Entonces ahí entramos al delito de la evasión, porque la elusión no es delito, pero la evasión sí es delito. Entonces por eso fueron procesados los que dieron las boletas falsas, fueron procesados los que aceptaban las boletas falsas. Bueno, pero que al final ustedes vieron que quedó casi todo en nada porque el impuesto interno no se creyó y ahí es como terminan las cosas en este país. Profe, para salir de la duda, ¿Sí? ¿la elusión es legal porque hay un vacío legal o porque se permite directamente? O sea, no sé si será un vacío legal, sino que las Son normas... estrategias. Correcto, sí, una estrategia. O sea, las normas legales lo permiten como tal. O sea, uno define eso como ilusión. O sea, yo debería pagar 100 millones de impuestos, pero encontré un montón de aspectos legales que a mí me permiten no pagar los 100 millones, sino que me permiten pagar 50. Y son legales. ¿Entienden? Son legales. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, no sé, que la mejor forma es subir los impuestos a los ricos, a ese porcentaje que tiene toda la riqueza, pero los que más pagan impuestos es la clase media y la clase baja. ¿Por qué? Porque la persona que está arriba no tiene un sueldo pagado o sea, no sé, en cheque o al mes se recibe un sueldo, sino que está en los campos donde menos se paga impuestos, que son el cuadrante del inversionista y dueño de empresa. Una persona que invierte o está en la bolsa no paga el mismo impuesto que una persona que tiene un trabajo mes a mes o que recibe los arriendos de los bienes raíces, tampoco tiene un impuesto como el que tiene el impuesto al trabajo. O sea, en términos relativos, claramente no, po. O sea, en términos de porcentaje, ahí viene el tema, po. O sea, porque el impuesto debería ser en términos del porcentaje de tu ingreso. Y muchas veces la gente que menos gana paga más impuestos en porcentaje de sus ingresos respecto a lo que pagan los otros. En términos absolutos, sí, el otro, o sea, una persona, no sé, pues yo pago, una persona que gana 3 millones de pesos paga un impuesto de 100.000 pesos, y la persona que gana 50 millones de pesos paga un impuesto o sea, que gana 30 millones de pesos paga un impuesto de 800.000 pesos. ¿Entiendes? En términos relativos, claramente, el que pagó 800, perdón, en términos absolutos, el que pagó 800 pagó más que 100, pero en términos con respecto a su ingreso, el que pagó 800 pagó el 8% de su, no sé si el 8, pero menos porcentaje con respecto al que pagó el 10%. ¿Entienden? O sea, el que pagó el 3%, el del 8% está pagando menos del 10% de su ingreso. ¿Entienden? Pero esas son situaciones que se generan en la condición en esta condición de sociedad que tenemos. Y ahí es donde hay que entrar donde se supone que tenemos que entrar, pero tenemos que llegar a la ¿cómo se llama? A los conceptos como tal de ese equilibrio que se requiere para poder llegar a una sociedad que vaya en pos de lo que buscamos. Bueno, sigamos. Sigamos. Estábamos hablando de la comunicación, ¿no es cierto? Le hablaba de comunicación formal, informal, y otro concepto dentro de las competencias generales es la negociación, como tal. ¿Ya? La negociación también es parte justamente de esta necesidad, la capacidad de negociar, la capacidad de sentarte no tu enemigo, con tu contraparte, sentarte con tu contraparte y decir, oye, vamos al ganar-ganar, como se dice, el win-win. Esa es la capacidad de negociación. Ahora, en una negociación no siempre es ganar-ganar. O sea, siempre tenemos que tener claro que cuando estamos negociando algo, hay algo que tenemos que perder también. ¿Entienden?
Siguiente. ¿Va? Ahí sí. Siguiente competencia necesaria. Lo que les decía yo. Trabajo en equipo. ¿Ya? ¿Por qué necesitamos justamente una competencia de trabajo en equipo? ¿Qué es lo que se imaginan ustedes que es la competencia o por dónde se asocia el hecho de desarrollar una competencia para el trabajo en equipo? Se refiere como a quien, no sé, en trabajo de equipo, de igual forma se ve relacionado al tema de la comunicación, el cómo poder llevar, no sé, las estrategias que quieran realizar debido para tener una administración más efectiva, qué sé yo, así, ¿cierto? ¿Sí? Dentro del concepto del trabajo del trabajo en equipo, las competencias que uno pretende desarrollar no es tanto del hecho de trabajar en el equipo, porque en el fondo todos tenemos esa competencia como innata, o tenemos que desarrollar esa competencia blanda que me hablaban ustedes previamente respecto al tema de trabajar en equipo, pero del punto de vista gerencial que se les pide a un administrador efectivo es, primero, ser capaz de diseñar equipos eficientes, ¿ya? Creaciones de ambiente de apoyo para el trabajo en equipo. Es súper importante que exista un ambiente para trabajo en equipo y además sean capaces de administrar la dinámica que se genera en el equipo. Porque se supone que ese administrador efectivo es el líder del equipo. ¿Entienden? Entonces, del punto de vista de lo que es la competencia como tal, es establecer bases para el desarrollo de equipo eficiente, de equipo efectivo. Eso es principalmente la competencia como tal, lo que se busca. ¿Ya? El siguiente, la acción estratégica, la capacidad de generar acción estratégica. Y ahí tiene que ver principalmente con que a todo administrador se le exige primero que tenga conocimiento de la industria, ¿ya? Que conozca la organización y que sea capaz de aplicar acciones estratégicas para el desarrollo de esta actividad en la industria. Es decir, el hecho de tener conocimiento de la industria significa que si yo me meto estoy administrando un negocio, tengo que conocer cómo funciona la industria en la cual yo me muevo. O sea, un conocimiento relativamente no avanzado, pero relativamente básico. Ha pasado, por ejemplo, cuando de repente contratan a grandes profesionales de un área y los llevan a otra área donde no tienen ni idea de cómo funciona y al final terminan dejándola grande, ¿ya? Y lo mismo, conocimiento en la organización, ¿entienden? Saber cómo funciona la organización, porque también es fundamental. Hay un ejemplo muy claro de, bueno, ustedes conocen Falabella, conocen almacenes París, ¿no es cierto? París, que es de Cencosud. Antes de que París fuera de Cencosud, bueno, París es una tienda que tiene tantos años como Falabella. Falabella tiene más de 100 años, París tiene como 20 años menos, una cosa así. Y París era de una familia que se llamaba la familia Galmes. Y ellos cuando ya habían muerto los patriarcas y todo el tema, y los hermanos decidieron salirse del negocio. Lo vendieron. ¿Y a quién se lo vendieron? ¿A quién creen ustedes que se lo vendieron inicialmente? No a Pullman, no al dueño de Jumbo, que ese fue el siguiente comprador. ¿Quiénes creen ustedes que fueron los que compraron París en su momento? Hace años atrás, estoy hablando de unos 10, 12 años atrás. ¿Los Luxich? Correcto, los Luxich. Ellos compraron París. ¿Por qué? Porque querían meterse al negocio del retail. Y para meterse al negocio del retail, dijeron, ¿cuál es la empresa más exitosa del retail en ese momento? ¿Ya? La empresa más exitosa en ese momento era Falabella. ¿Y qué hicieron los Luxich? Levantaron al gerente general de Falabella, no me acuerdo cómo se llamaba, Pablo Alcalde, una cosa, no era alcalde, no te apellido, pero era Pablo. Lo levantaron, es decir, pagaron las indemnizaciones, pagaron los acuerdos de confidencialidad que tenía este tipo con Falabella, con la familia Solari, y se quedaron justamente con este tipo. ¿Y cuál era la idea de ello? Obviamente que este tipo, con el conocimiento que tenía del crecimiento de Falabella, porque él había sido gerente general por años de Falabella, llevara al éxito a París. ¿Cuánto duró el empleo? Con suerte 1 año y medio.
Y Luxic vendió porque no fueron capaces de sacar el rendimiento que ellos esperaban de París, po. ¿Entienden? El tipo no conocía, puede que haya conocido mucho la industria, perfecto, ¿ya? Puede que el tipo haya sabido muy bien aplicar acciones estratégicas para el desarrollo del negocio, perfecto, pero no conocía la organización. El funcionamiento que tenía París era completamente distinto al funcionamiento que tenía Falabella. ¿Entienden? Y él llegó a cambiarlo, pero no pudo hacerlo porque justamente, sobre todo en este tipo de negocios, son grandes elefantes que te cuesta mucho moverlos. ¿Entienden? Tienes que mover, como dicen, que ustedes saben cómo se come un elefante, ¿o no? ¿Saben cómo se pueden comer un elefante? Hay un dicho que dice eso, ¿saben o no? Con tenedor y Nunca lo cuchillo. he escuchado. Un elefante No, con tenedor y cuchillo. Es no lo he decir, escuchado nunca. lento. Entonces, tú cuando tienes que mover un elefante grande como una empresa de ese tipo, tienes que hacerlo lento, no puedes hacer los cambios. ¿Qué quiere decir eso? Que los cambios no pueden ser tan rápidos. Tú tienes que generar las condiciones para los cambios. Y ahí es donde viene el problema. Y ahí es donde se genera el problema. O sea, puedo tener, justamente, el tipo puede tener mucha capacidad, conocer la industria, tiene acción estratégica, pero no conocía la organización. Al no conocer la organización, cayó en ese problema. Siguiente competencia importante desarrollar, la multiculturalidad. ¿Ya? Y ahí tiene que ver con ser capaces primero de conocer y comprender las culturas y tener un cierto nivel de apertura y sensibilidad cultural. Estábamos hablando de la multiculturalidad, ¿ya? La capacidad de justamente comprender las distintas culturas, sobre todo hoy día en un modelo de globalización, ¿entienden? Y ahí de ahí les voy a dar un video respecto al concepto de lo que es de lo que ha sido, mejor dicho, la globalización, que no es algo nuevo. Si ustedes se dan cuenta, si empiezan a analizar un poco más, la globalización es algo que viene de muchos años. Lo que pasa es que hoy día lo que ha cambiado respecto al tema de la globalización es la rapidez con la cual nosotros vamos viendo el concepto. ¿Ya? Siguiente competencia, la autoadministración. ¿Ya? ¿Y qué se pide para la autoadministración? Primero, la conducta ética, fundamental. La fuerza, el ímpetu y la entrega personal en el cumplimiento del objetivo. La existencia de autoconciencia y desarrollo, ¿ya? Y el equilibrio entre lo que es la vida laboral y la vida personal. Es decir, alguien que solamente se dedica al trabajo no tiene esa capacidad de competencia. Tiene que ser capaz de tener esa mezcla entre vida laboral y vida profesional significativa. Y por último, y el que es más importante desde el punto de vista técnico propiamente tal, las competencias para la planeación y la gestión. ¿Cuáles son esas? La recolección de información, ser capaces de analizar esa información y dar solución a los problemas. La capacidad de planear y organizar distintos proyectos dentro de la organización. La administración del tiempo y la elaboración de presupuesto y administración financiera. 4 puntos importantísimos al momento de hablar de la planeación y la gestión. De esa manera nosotros vamos a ser capaces de llevar adelante la organización de la empresa como tal. Y aquí nos vamos a preguntar la naturaleza de la planificación. ¿Quién me puede decir qué es lo que es la planificación? Como antes de tiempo llevar un plan de qué acciones, o sea, qué hacer en caso de, ¿Ya? no sé, No, está bien, siga. planear algo y obviamente, no, No, me perdí. Lo siento. Creo que es como una suerte de checklist de las cosas que se deben hacer a futuro, ¿no? ¿Ya? Pero ¿por dónde partimos cuando tenemos que planificar? ¿Qué es lo que tenemos que decir? ¿Qué es lo que tenemos Objetivo. que hacer? ¿Definir un objetivo? Correcto. Definir el objetivo. Y luego que definimos objetivo, ¿ya? Establecemos las estrategias a través de las cuales vamos a cumplir ese objetivo. Y una vez que establecimos la estrategia, desarrollar
Planes, ¿no es cierto? Eso. ¿Con el fin de qué? De llevar adelante esa estrategia. La planificación justamente es definir los objetivos, establecer las estrategias para lograr el objetivo y desarrollar los planes para integrar y coordinar las actividades. Y en ese concepto tenemos distintos elementos dentro del concepto de planificación. ¿Cuáles son estos? Primero, el típico, la misión. ¿Cuál es el papel que cumple en la sociedad? Y ahí en el concepto de misión, a pesar de que sale solamente la misión, tenemos que entender el concepto de misión y visión, que quizás lo vieron ustedes en Introducción a la Administración, ¿no es cierto? ¿Vieron lo que era la misión y la visión de la empresa? Sí. ¿Qué es la misión y la visión? Bueno, la misión claramente el papel que cumple la sociedad, pero la visión, ¿qué viene a ser? La visión, por ejemplo, de una empresa es el lugar al que la empresa aspira a llegar. Por ejemplo, ser la mejor empresa del país en retail o en lo que sea. Así es, justamente. La misión es el propósito objetivo de la organización, es la función básica dentro de la sociedad de esta organización, ¿ya? Por ejemplo, nos dedicamos a hacer los mejores productos del mundo, ¿ya? Que además enriquezcan, que enriquezcan la vida de las personas y sean capaces de crear una experiencia en el usuario, ¿ya? Eso es lo que decía, por ejemplo, el CEO, el Tim Cook, CEO de Apple en el año 2013, ¿ya? Era la misión, lo que la empresa quiere ser, ¿entienden? Eso es como tal. Y la visión es lo que pretende, o el lugar que pretende ocupar en una cierta cantidad de años en el futuro. ¿Ya? Acá nosotros vamos a ver solamente como concepto dentro del elemento de la planificación la misión, pero la misión y la visión van juntas. Yo no puedo tener una misión sin tener una visión, porque es lo que quiero alcanzar, es lo que quiero llegar. ¿Y a través de qué lo voy a través de, o sea, cómo voy a llegar a eso que espero llegar? A través de los objetivos, ¿ya? Los objetivos son todo aquello que se desea alcanzar en un horizonte dado de tiempo, conociendo obviamente cuál es la situación de la empresa como tal. Es muy parecido a la misión, pero ya el objetivo es algo más, la visión es como algo abstracto, algo más etéreo, mientras que el objetivo es ya algo más concreto como tal, ¿ya? Por ejemplo, incrementar las ventas, ¿ya? Conocimiento del producto, ser capaces de entrar a un mercado nuevo, ¿ya? Eso es ya objetivos como tal. Porque yo no puedo, yo quizás la visión no voy a poner que mi intención es en 5 años más haber aumentado mis ventas en un 80%. No, sino que en 5 años más, mi visión va a decir, en 5 años más yo quiero ser el líder del mercado en términos de venta. Pero cuando ya planteo el objetivo es cuando ya estoy concretizando cómo cumplo esa visión. Otro elemento de la planificación es la estrategia, que es las líneas de acción, las líneas de actuación que tiene que llevar a cabo la organización para conseguir el objetivo. Esas son las estrategias. Y los procedimientos, bueno, las políticas, son las guías de pensamiento a través de las cuales se desarrollan esas estrategias. Ya sean expresamente políticas que están establecidas como tal, o sean de manera táctica. ¿Qué políticas voy a llevar a cabo para cumplir esto? Y los procedimientos que vienen a ser cómo definir, describir, perdón, de forma cronológica y detallada la forma de realizar las distintas actividades. ¿Ya? Por ejemplo, si mi política como empresa es 100% satisfacción del consumidor, yo voy a tener un procedimiento establecido, por ejemplo, cuando el consumidor no está contento con el producto que me compró. ¿Cuál va a ser mi procedimiento? ¿Le voy a devolver el dinero? ¿Le voy a cambiar el producto sin necesidad del tiempo que haya pasado? ¿Voy a hacer valer la garantía de los casos? ¿Como tener un plan a diferentes situaciones? Correcto. Esos son los procedimientos. ¿Ya? Y los procedimientos se basan en reglas. ¿Las reglas qué son? Son instrucciones taxativas. ¿Entienden? Que ordena que se siga o no se siga una acción. Son las imposiciones de lo que se puede hacer y lo que no. ¿Ya? Y hay reglas, por ejemplo, no sé, por regla, a todos los clientes que presenten un reclamo se le tiene que dar una respuesta. Y eso es una regla y hay que cumplirla. Puede que el reclamo sea una tontera, ¿sabe qué? Entré que el aire acondicionado de su negocio estaba muy fuerte. Quizás en términos de que iba a estarle respondiendo y dejó el reclamo como tal. Entonces, como regla, yo tengo el reclamo que tengo que responder todos los reclamos. Entonces le voy a responder y nos vamos a sentar y vamos a redactarle una respuesta que lo deje contento. Por el lado del servicio al cliente, por ejemplo.
¿entiendes? Esas son las reglas, son instrucciones que se siga o no se siga una acción, o la acción que hay que seguir como tal. Los programas son las combinaciones de todos los elementos necesarios previos, estrategias, políticas, procedimientos y reglas, ¿ya? Para seguir el curso de acción determinado. ¿Para qué? Para lograr los objetivos específicos. ¿Ya? Y los presupuestos, por último, que es lo que es la cuantificación de la entrada y salida esperada de un plan o programa, como tal. Es decir, el último elemento de la planificación, pero no por eso menos importante ni menos fundamental, es el presupuesto. Es decir, ¿cuánto tengo yo para desarrollar esta planificación como tal? ¿Entienden? Vamos a los pasos de la planificación. ¿Cuáles son estos? Primero, primer paso, ser capaces de atender cuál es la oportunidad, ¿ya? La planificación comienza siempre con el análisis tanto interno y externo de la empresa, viendo qué oportunidades presenta el mercado y las fuerzas y las debilidades que se pueden tener, las fortalezas o debilidades que se pueden tener para poder aprovechar esa oportunidad. Siempre una planificación con que empieza con un análisis, el típico análisis FODA, fortaleza, oportunidades, debilidades y amenazas. Una vez que conocemos nuestro tanto entorno interno como externo de la empresa y hemos sido capaces de detectar esta oportunidad, nos establecemos objetivos. Es decir, ¿qué queremos conseguir? Tanto a nivel de la empresa como si hacemos una planificación a nivel general de la empresa, como si hacemos una planificación a nivel de cada unidad o departamento. ¿Ya? Luego de eso, vamos a establecer lo que se conoce como el desarrollo de premisas. ¿Y qué son las premisas? Son las condiciones que nosotros esperamos que se den en el entorno antes de ser capaz de fijar la estrategia. Las premisas no son más que pronósticos, ¿ya? Es una proyección. El ejemplo más claro, por ejemplo, si yo planifiqué algo en el mes de enero del año 2019, para que lo que iba a pasar en el 2019 y 2020, esas premisas hoy día, ¿dónde creen ustedes que están? Eso es pronóstico. En el techo de la basura. Porque muy poca gente veía venir el estallido social de octubre y muy poca gente veía venir los efectos que iba a tener la pandemia en el mundo. ¿Entienden? Entonces, o por ejemplo, no sé, pues si ¿qué iba a pasar con el precio del petróleo? O sea, las grandes distribuidoras de petróleo, las grandes empresas distribuidoras de petróleo, yo creo que nunca proyectaron que el precio del petróleo iba a estar a niveles tan bajos como está hoy día. ¿Entienden? Entonces todo eso hace que su planificación no tenga efecto y tengan que volver a realizarla. Entonces, el desarrollo de promesa tiene que ver con los pronósticos que somos capaces de generar a partir de la situación que conocemos. Ahora, claramente, el ejemplo que le estoy dando de lo que fue estallido social y posteriormente pandemia, tiene que ver con la capacidad que tenemos de proyectar a partir de la situación que conocemos. Pero no sabíamos lo que iba a pasar, o sea, no hay empresa. El ejemplo más claro que lo tenemos acá en Coquimbo, Enjoy. ¿Conocen saben lo que está pasando con Enjoy, no es cierto? ¿Supieron? ¿Ah? Enjoy se sometió a quiebra. Se sometió a quiebra. ¿Entienden? ¿Por qué se sometió a quiebra? Porque a ver, primero la pandemia le hizo cerrar, o sea, le afectó, la gente no estaba yendo a sus casinos. Segundo, el estallido social hizo que la gente dejara de salir, bajó mucho recuerden que bajó mucho el cuento de los ingresos. Y segundo, la pandemia que lo obligó a cerrar, la superintendencia de casinos lo obligó a cerrar, ha generado justamente que Enjoy en estos momentos no tenga la posibilidad de generar ingresos, ¿ya? Ahora, en el caso de Enjoy, que además había relicitado los casinos, había ganado nuevamente el Casino Coquimbo, el de Viña, el de Puerto Vara, y no me acuerdo cuál otro más, lo había ganado nuevamente, ellos tenían boleta de garantía y todo el tema, y implicaban en algunos casos que tenían que empezar a operar ahora. En algunos empezaban a operar en el mes de octubre del 2020. Pero no pueden. ¿Por qué? Porque adicionalmente a eso, Enjoy tiene
hizo malos negocios previos también, o sea, compró un casino en Punta del Este, el Casino Conrad, y ese casino no le ha dado, entonces no les dio los ingresos que ellos esperaban, por lo tanto, todas las utilidades que tenían las han ido invirtiendo en lograr levantar la inversión que hicieron en el casino. ¿Ya? O sea, quizás si ellos no hubieran comprado el Casino Conrad en Punta del Este, por ejemplo, pero quizás estarían en condiciones de poder afrontar la baja de ingresos producto de la pandemia, pero hoy día no están en condiciones de eso, ¿entienden? Y como no están en condiciones de eso, se encuentran con este problema como tal, ¿ya? Y es una proyección que ellos no tenían considerada, ese desarrollo de premisas como tal, ¿ya? Entonces, cuando uno establece premisas, tiene que evaluar cuál es la situación económica, las condiciones políticas, los competidores, ¿ya? Cómo van a responder los trabajadores ante la nueva situación, si voy a ser capaz de realizar cambio en el producto que me exige el mercado, ¿entienden? Antes de yo establecer los planes, las estrategias, los programas, tengo que pronosticar en qué condiciones va a operar la empresa. Ese es como el desarrollo de premisas propiamente tal. Profesor, consulta. Cuando una empresa se declara en quiebra, por ejemplo ahora el Enjoy, ¿después puede volver a pararse como empresa con otro nombre o puede seguir siendo el Enjoy? O sea, lo que pasa, lo que hacen las empresas cuando, no es que se declaren en quiebra propiamente, o sea, a ver, Enjoy no se declaró en quiebra propiamente tal, sino que entró en un proceso concursal que lo establece la ley, en el fondo donde entrega la administración a los acreedores, con el fin de que sean los acreedores, junto con obviamente el Estado, los que definan qué pasa con la empresa, si sigue el funcionamiento, si se liquida, porque se puede liquidar, es decir, se venden todos los bienes y se le paga a los acreedores en términos de lo que se consiga, o si la empresa sigue operando. ¿Ya? Esa es como la situación, un proceso concursal de reorganización se llama. Entonces, una empresa no quiebra así de inmediato, o sea, hoy día el proceso va así. Antiguamente cuando una empresa se quedaba en quiebra, entraba un síndico de quiebra, que era que le quitaba a los que tenían la administración, y este síndico de quiebra empezaba a administrar la empresa. Y a partir de eso, ese síndico de quiebra definía si la empresa podía seguir, es decir, si el negocio tenía la capacidad de seguir, o era más conveniente para los propietarios, para los acreedores, que son a los cuales se le debe, si la empresa se cierra y se liquida. ¿Entienden? Entonces es una decisión que se toma posteriormente. ¿Me expliqué o no? Sí, profe. Luego de eso, de que terminamos del desarrollo de premisa, vamos a terminar los distintos cursos alternativos. ¿Ya? Sabemos la oportunidad, sabemos lo que queremos conseguir, qué circunstancias esperamos tener. Entonces, ¿cómo conseguimos esos objetivos? Y esa es la determinación de los cursos alternativos de acción. Y luego, ¿cómo, una vez que determinamos los cursos de acción, seleccionamos los cursos de acción? ¿Ya? Cuando uno selecciona, tiene que hacer la evolución de los cursos alternativos. ¿Qué ventajas e inconvenientes tiene cada alternativa? Y cuáles son las mejores para cumplir los objetivos bajo las premisas o condiciones que establecimos previamente. ¿Ya? Y a partir de eso yo selecciono la mejor, la que yo creo que va a ser la que me va a dar éxito para cumplir los objetivos. Y luego, en la última etapa dentro del paso de planificación, la formulación de los planes. ¿Ya? Y en el fondo es tomar mis objetivos, mis premisas, mis cursos alternativos y establecer cómo justamente yo voy a lograr desarrollar o cómo yo voy a lograr cumplir esos objetivos. Las acciones que voy a tomar, ¿ya? Son decisiones más específicas. Por ejemplo, si necesito fabricar un nuevo producto, ¿qué componentes hacen falta? ¿A quién se los voy a comprar? ¿Quién se va a dedicar a desarrollar un nuevo producto? ¿Dónde este producto se va a realizar? ¿Ya? Y en ese sentido, ¿qué vamos a gastar en realizar el plan y qué podemos ganar desde el punto de vista presupuesto? Digamos. ¿Cómo establecemos los objetivos? Yo creo que eso lo ven, ¿no es cierto? Sí. Ya. ¿Cómo establecemos los objetivos? ¿Qué es lo que pasa con los objetivos? Hay distintos tipos de objetivos. Y ahí resulta importante justamente establecer cuáles son los objetivos generales y de ahí empezar a establecer los objetivos para el resto de la organización.
Y ahí vamos a hacer una pirámide de objetivos. Esto es lo que se conoce como la pirámide de objetivos. Y hay objetivos de alta gerencia, objetivos de los gerentes de división, objetivos de los gerentes de departamento y objetivos de los empleados. ¿Ya? Generalmente los objetivos son fijados desde arriba hacia abajo. Siempre. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos de acá tienen una perspectiva global de la empresa. Son los que mejor conocen la empresa. ¿Ya? Los objetivos siempre van a pasar desde el nivel alto hasta los niveles inferiores, guiando a los empleados para ser capaces de realizar el trabajo. ¿Ya? Por ejemplo, un gerente de alto nivel puede decir quiero aumentar los beneficios en un 10%, la utilidad en un 10%. Por eso, ¿qué es lo que va a hacer? Le va a decir al departamento de producción que reduzca los costos. Y al de marketing le va a decir que aumente las ventas. Y estos departamentos justamente van a ir fijando su objetivo a partir de producción, disminución de costo y venta, aumenta las ventas. Venta o marketing, aumenta las ventas. Muchas veces esos objetivos se pueden contraponer. ¿Por qué? Supongamos que producción disminuye costo bajando un componente de calidad. Y ventas, quiere aumentar las ventas y puede que al comienzo, dado que disminuyó los costos, aumenta las ventas, pero la gente empieza a devolver los productos porque no son significativos. Y eso justamente tiene que entrar como en... tiene que como que encajar. Es decir, claramente uno tiene que fijar los objetivos, pero siempre procurando que el objetivo general se mantenga. Porque obviamente uno de los objetivos generales que es mantener a tus clientes, permanecer con ellos, estar continuamente dándole un servicio de calidad, como tal. ¿Ya? Por ejemplo. ¿Sabes? Sí, dígame. Respecto a los objetivos de los empleados, ya que son como del último nivel, en las diferentes organizaciones, ¿estos cambian? Es que pueden ser miles de objetivos de los empleados. Es decir, por ejemplo, supongamos de que si los empleados reciben bonos por producción, el objetivo del empleado va a ser tratar de producir al máximo posible para poder obtener los bonos, por ejemplo. ¿Entienden? ¿Dónde se generan los problemas, por ejemplo? Los gerentes de nivel alto pueden fijar objetivos de manera muy general, ¿ya? Y los gerentes de nivel bajo, los de departamento e incluso hasta los empleados, tienen que ser capaces de traducir esos objetivos a actividades más específicas, ¿ya? Un ejemplo, lo que decíamos acá, el objetivo de aumento de ventas. Quiero aumentar las ventas. Y acá tenemos al vendedor, ¿ya? ¿Qué va a decir el vendedor? ¿Ya? Voy a hacer una venta agresiva, voy a ponerme a vender como loco. Independiente si el cliente queda o no satisfecho. ¿Cuál es lo importante? Lo importante es vender. ¿Ya? Y ahí viene el tema de quién conoce más cuánto se puede vender. Pues son los vendedores. Porque los vendedores son, por ejemplo, el vendedor en terreno. El vendedor en terreno es el que está en el día a día para poder saber qué es lo que está pasando como tal. ¿Entienden? Entonces, el vendedor, el gerente dice, no, sé que quiero aumentar las ventas. Y el vendedor puede que le diga a su gerente de ventas, no, sé que no, es imposible seguir aumentando las ventas porque el producto o la calidad del producto que estamos vendiendo no está siendo reconocido por la gente. Entonces yo puedo tratar de vender, pero no van a ser clientes satisfechos. Y eso no lo sabe el gerente. ¿Lo sabe quién lo sabe? El vendedor, porque él es el que está ahí. Y muchas veces ese vendedor no tiene ni voz ni voto a la hora de fijar el objetivo. Entonces, por eso es importante uno de los roles que decíamos, el rol dentro de los roles de información, el rol de este gerente de acá, ser capaz de subir a la alta gerencia cuáles son los problemas reales que se pueden generar a partir de la decisión. ¿Cómo establecemos los objetivos? ¿Cómo tienen que ser los objetivos? ¿Ya? Primero, tienen que cumplir una serie de requisitos, tienen que ser claros. ¿Ya? No podemos decir, quiero que aumenten las ventas, pero ¿cuánto? Por eso también tienen que ser precisos. ¿Ya? Tenemos que saber cuánto quiero que aumenten las ventas. ¿Ya?
generalmente los objetivos lo mejor es que se expresen en forma numérica. Ahora, muchas veces no se pueden expresar en forma numérica porque son objetivos un poco más, más cualitativos que cuantitativos, pero requerimos que se expresen principalmente, ojalá de forma numérica. Que eviten confusiones o desviaciones. Lo mismo, que sean medibles, que se puedan medir y que sean alcanzables. Y fundamentalmente un objetivo tiene que ser delimitado en el tiempo. Yo no puedo decir, quiero aumentar las ventas. Ese es mi objetivo, ¿no? Pero ya, pues sí, claro, la voy a aumentar en 5 años. Eso no es un objetivo. Quiero aumentar las ventas en un 5% dentro de los próximos 12 meses. Es un objetivo claro, preciso, ¿ya? Que no lleva desviaciones ni evita confusiones, es medible, ¿ya? Y está delimitado en el tiempo. ¿Es alcanzable? ¿Sí o no? Sí, totalmente. Y si yo tengo el 95% del mercado, ¿podré aumentar en un 5% más de venta? Depende. ¿Es Porque alcanzable? Contra la competencia. Porque los objetivos, como usted dice, deben ser así, en un tiempo, claros, precisos y alcanzables. Lo más difícil de establecer muchas veces cuando establezco objetivos es que sean alcanzables, porque muchas veces planteamos objetivos que son muy inalcanzables en el tiempo, o sea, inalcanzables como tal, ¿ya? Y puede ser, claro, un 5% de venta los puedo aumentar, pero si yo tengo el 95% del mercado, significa que tengo que aumentar casi en un 4, y tanto por ciento más de venta. Porque quiero aumentar mis ventas si hoy día ya vendo en el 95% del mercado. ¿Entienden? Entonces, Si se amplía nuestro mercado, o sea, por ejemplo, una tienda que vende ropa deportiva, si aparte de vender ropa deportiva, empieza a vender implementos deportivos también, ahí, aumentaría sus ventas de cierta manera. es que ahí viene justamente el establecimiento de las estrategias. ¿Cómo vamos a aumentar las ventas? ¿Entienden? Buen punto lo que tú planteas, Héctor. Ahí viene cómo, porque si solamente, en el fondo, si planteo un objetivo que solamente plantea aumentar las ventas, tengo que ver qué estrategia voy a utilizar para poder aumentar las ventas. ¿Entienden? Y ahí viene el concepto de la planeación de las distintas acciones para poder aumentar las ventas. Y ahí donde decido qué actividad y tareas voy a llevar a cabo, determino cómo las llevo a cabo y tengo que ser capaz de anticipar, ¿ya? Establezco los objetivos, decido cuáles son las actividades que voy a realizar, los recursos y el tiempo que voy a dedicar a cada actividad, y además defino obviamente quiénes son los que la van a llevar a cabo. Tratar de predecir también a partir de lo que decíamos previamente del desarrollo de premisa, los obstáculos que se pueden encontrar al desarrollar esas actividades, ¿ya? Luego determino las acciones, los recursos que se necesitarán, el tiempo requerido para ejecutar cada tarea y el responsable. Y por último, soy capaz de anticipar los obstáculos potenciales y decidir lo que debe hacerse para superar con el fin de lograr los objetivos. Y ahí viene algo de lo que hablábamos previamente respecto al tema de las premisas. Porque tengo que necesariamente, para poder establecer objetivos, hacer las previsiones. Y ahí son tres etapas que tengo que hacer en el momento que establezco objetivos. Observo, ¿ya? Observar cuál es el objetivo que estoy planteando y cómo se está desarrollando. Revisar permanentemente los resultados obtenidos. Y adicionalmente a eso, evaluar cuál es el resultado con los desempeños esperados fijados por los objetivos establecidos. En ese concepto era lo que tenemos, o sea, lo que corresponde dentro del concepto de objetivo. Consultas. Vamos a hacer dos cosas, o sea, una cosa principalmente. Les voy a subir a la plataforma durante el día de hoy. ¿Se pueden mandar archivos por acá, por Zoom? Parece que no. A ver. Déjenme. En el chat sale. Ah, ya, en el chat. Espérenme, ¿dónde está el chat? Se me perdió el chat. ¿Dónde está el chat? Se me pierde esta cuestión. Ah, que ya tengo que dejar de compartir. Espérenme. Sí.
para que me vuelva a aparecer. Ahí está, ya. Ya. Entonces, yo les puedo compartir aquí un archivo que se los voy a mandar. Ya, archivo. Voy a buscarlo. ¿Dónde está? Acá. iCloud Drive. Administración. ¿Dónde está? Este. Se llama inventario de autoevaluación. ¿Lo tienen? A todos tienen que haberle llegado. Ábranlo. Sí, profesor. Ya, ahí está. Y este es respecto al tema de las competencias generales que estábamos analizando, es un inventario, es en el fondo es una encuesta a través de la cual ustedes se van a autoevaluar. ¿Ya? Dice, cada uno de los 5 enunciados que aparecen a continuación describe el nivel alcanzado en la dimensión de una competencia gerencial. ¿Cuál enunciado le describe mejor a usted? Después de los enunciados aparece una lista de 95 características representativas de los gerentes con experiencia y efectivo. Junto a cada característica, anote el número de cada enunciado, el nivel alcanzado que se aplique mejor a su caso. ¿Cuáles son los niveles? Tengo muy poca experiencia relevante, considero que soy débil en esta característica, considero que soy más o menos promedio, considero que estoy por encima del promedio, considero que soy sobresaliente. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero es que se imaginen ustedes, y ustedes hagan ese cuestionario, y planteen justamente, lo suban, yo les voy a generar suban su cuestionario para que después lo analicemos. ¿Ya? ¿Me entienden o no? Sí, profe. Ya. ¿Dónde se debe de enviar después el inventario? Háganlo entre el día, de aquí al próximo martes. Ah, ¿Ya? ya. Es como una Yo no actividad. entendí, profe. ¿Ah? Yo no entendí. Ya, pero lo tiene abierto, ¿no es cierto? ¿Lo abrió? Sí. Donde dice nivel alcanzado, hay 5 niveles. Ay, pero profe, ¿cómo lo abro? Abrir archivo. No dije nada, no dije nada. Nivel alcanzado. ¿Ya? Y hay 5 niveles. Y después dice, hay unas características. Entonces dice, por ejemplo, 1, busca a otros que tienen opiniones distintas y les escucha. ¿Qué cree usted cómo se siente usted ahí? ¿Tiene muy poca experiencia relevante? ¿No ha comenzado a desarrollar esta característica? La 2, considero que soy débil en esta característica y tener experiencia relevante, pero mi desempeño no ha sido bueno. La 3, considero que soy más o menos promedio en esta característica. Necesitaría un gran esfuerzo enfocado para poder ser efectivo de forma consistente. La 4, considero que estoy por encima del promedio de esta característica, tendré que desarrollarla más para poder ser muy efectivo. Y la 5, considero que soy sobresaliente en esta característica, debo mantener mi gran efectividad en la misma. ¿Cómo se siente? Ya, profe, ya entendí. ¿Cómo se sienten respecto a cada una de estas preguntas? ¿Ya? Ya. Y suman las Gracias. después tienen que hacer la suma, ¿ya? Van sumando y después me van a contar ustedes en la siguiente clase cómo de acuerdo a las dimensiones de la autoevaluación, qué es lo que parecen. O sea, incluso más que contarme en el mismo archivo que suban, cuando suban con los resultados, pongan ahí qué ¿Dónde les... se sube, profe? ¿Ah? ¿Dónde se sube? Yo les voy a generar, no se lo he creado todavía, les voy a generar de aquí al otro martes en la parte de trabajo, uno ¿En que el Educa o no? le educa, sí. ¿Ya? Ya pues chicos, eso. Dejemos para otra clase, les voy a mostrar del tema de globalización que quiero que lo vean porque es como interesante. Díganme. ¿Lo puedes subir en la Educa, por favor? Porque a mí no me llegó nada. Se lo vuelvo a mandar. Pero en el chat está. Profe, entonces el otro bloque no vamos a tener clases. No, terminamos en este. Ah, ya, bueno. ¿Ya? ¿Lo encontró en el chat, Héctor, o no? No me sale en el chat. Profe, a mí tampoco me sale nada. Voy a volver a enviarlo, espérenme. A ver si les Está al llega. final, tienen que bajar. A mí tampoco me parecía, pero tienen que bajar al final. ¿Lo encontraron? ¿Todos lo tienen? Sí, profe, yo lo tengo. No, aún no me llega. Quizás es porque estoy del teléfono. Puede ser. Ah, puede ser. Puede ser. Está en el teléfono, puede ser, sí.
Ya, en el chat del... Bueno, en todo caso lo voy a subir a Eduque igual, ¿ya? Donde les suba la cuestión del trabajo, ahí le voy a subir el inventario, ¿ya? O sea, ya muchachos, nos vemos. Nos vemos el jueves para consultas y el día... Martes control. ¿Ya? Clases y después control, ¿ya? Profesor, ¿el jueves a qué hora? ¿Ah? ¿El jueves a qué hora había dicho? Me parece que a las 2:30, entre 2:30 y 3. Yo voy a esa hora activo la reunión en Zoom. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Listo, cuídense. Chao, profe. Profe.